A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, sin temores, siempre con la verdad. Esta semana vamos a topar un tema muy importante que está en la boca de todo el mundo, y yo diría no solamente en boca del pueblo ecuatoriano, sino incluso en boca a nivel internacional. Y se trata del vicepresidente de la República. Quizás seamos el único país en el mundo que tuvimos un vicepresidente de la República preso. No he conocido en la historia del mundo que haya sucedido ese tipo de cosas. Y para tratar sobre este tema tengo la suerte que me acompañe. He invitado a un personaje muy importante, a un personaje que es partícipe o que fue partícipe y una parte completamente decisiva para que hoy el vicepresidente de la República se encuentre sentenciado y en prisión. Me refiero al ex legislador César Montúfar, de quien yo tengo la suerte de ser su amigo. Gracias, César, por acompañarme. Bienvenido a este espacio. Gracias, Clever, que tiene la suerte de que tengamos una amistad, soy yo, y te agradezco mucho por tu invitación y muy contento de conversar contigo en este día. Muchas gracias, César. Yo lo decía de manera clara y el país lo entiende así. Toda vez de que recordemos, pueblo ecuatoriano, si hubiese sido por el abogado del Estado, por el procurador general del Estado, prácticamente nos quedábamos sin acusador en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Gracias a la intervención tuya, César, y debo reconocerlo y debo felicitarte públicamente, y lo hago de frente y lo hago como debemos hacerlo todos los ecuatorianos o todos los seres humanos honestos, reconocer la valía en los demás seres humanos. Yo reconozco tu trabajo, César, y gracias a tu intervención hoy tenemos un vicepresidente de la República preso y prácticamente ya dejó de ser una vergüenza para el pueblo ecuatoriano a nivel internacional. Bueno, te agradezco mucho por tus palabras y por el crédito, pero creo que en honor a la verdad hay que decir que espero que la acusación particular haya contribuido positivamente al resultado. Sí creo que no fue el único factor que determinó, que influyó. Principalmente me parece que hubo dos motivos, que diría yo, dos causas principales en el resultado. La una, yo diría, la contundencia de las pruebas, la contundencia de la evidencia que se presentó en el juicio. Y segundo, la incapacidad absoluta de la defensa del ex vicepresidente para poder desvirtuar esas pruebas que presentó la Fiscalía. Creo que ese fue el elemento central, medular, que determinó el resultado. Como te digo, yo espero que mi participación como acusador particular haya tenido alguna incidencia positiva. Creo que sí, pero en realidad me parece que es la evidencia y la fuerza de las pruebas que presentó la Fiscalía y la imposibilidad de que la defensa de Jorge Glass pudiera desvirtuar ese acervo probatorio tan impactante que se exhibió en este juicio. Bueno, César, habían pruebas, habían evidencias abundantes. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, habían evidencias por varios delitos. Y uno de ellos, el más importante, el que debió haber aplicado el Procurador General del Estado, es el de peculado. Porque obviamente si el procurador, el abogado del Estado, interviene en un proceso de manera particular, es porque ese abogado del Estado, el Procurador General del Estado, descubrió o determinó de que existe un perjuicio al Estado ecuatoriano. Y al existir un perjuicio al Estado ecuatoriano, el único delito que cabe es el delito de peculado. Sin embargo, el Procurador General del Estado incluso se atrasó, sus abogados se atrasaron para llegar a la audiencia y desde ahí nos quedamos sin Estado, o como Estado nos quedamos sin defensa. Yo por eso vuelvo y reitero, estimado César, yo creo que el papel tuyo, el papel de tus abogados fue preponderante para que hoy tengamos ya
al vicepresidente de la República con una sentencia, aunque por el delito menos indicado. No sé si tú compartes conmigo, César. Para mí el delito menos indicado es el que le aplicó la justicia, el que le aplicó el fiscal general del Estado y que es por asociación ilícita. Habían indicios y pruebas contundentes y claras por al menos 4 delitos más. El más importante, peculado. ¿Qué opinas respecto a esto, César? A ver, sí, y yo compartí y comparto esa crítica de que en realidad fue inexplicable la razón por la cual cuando se pasa de la investigación previa a la instrucción fiscal se cambia el tipo de delito, se cambia de cohecho a asociación ilícita. Y creo que en realidad, como tú bien dices, hay otros delitos que claramente la evidencia que fue exhibida lo demuestran. De ahí que una parte importante de la sentencia precisamente fue el que se establezca, se ordene a Fiscalía el que inicie la investigación por otros delitos. Son 8 delitos los que han sido, los que el tribunal ordenó que fueran posteriormente, pero de forma inmediata, investigados por Fiscalía. Peculado, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, defraudación tributaria, entre otros, testaferrismo. Ahora, lo que sí vale la pena resaltar, partiendo y comparto contigo ese criterio de que asociación ilícita no era necesariamente el delito por el que se debió llevar este proceso, lo que sí vale resaltar es que ya una vez que hay una sentencia a partir de que se comprobó procesalmente que hubo asociación ilícita, este hecho tiene una trascendencia muy importante, y es que procesalmente, en juicio, quedó demostrado que en el Ecuador se constituyó una organización criminal. Así es. Que se asoció ilícitamente para, tomándose una parte del Estado por la vía electoral, perpetrar otros delitos en contra del Estado y el pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que esta verdad procesal tiene una trascendencia que me parece vale la pena destacar, porque evidentemente implica ya en términos políticos, en términos históricos, un gran fraude al pueblo ecuatoriano. Es decir, imaginémonos, y eso es quizá lo que me parece a mí hace en este momento necesario pensarlo, conceptualizarlo con mayor contundencia. ¿Qué significa para un país el que se haya constituido una organización criminal, que se organizó, que planificó, que se asoció ilícitamente para, tomándose el Estado por la vía electoral, perpetrar delitos en contra del Estado? Porque eso es lo que demuestra esta sentencia. En esta organización criminal, al menos ha quedado ahora demostrado que estaba el vicepresidente de la República, que estaba el Contralor General del Estado, que estaban funcionarios públicos de diferentes niveles, que había empresas transnacionales como Odebrecht, que había bancos, que había empresas nacionales, es decir, actores públicos y privados, nacionales y extranjeros, que constituyeron esta organización criminal. Y por lo tanto, lo que se deriva de esta situación es entonces, ¿qué sucedía con el primer mandatario? ¿Cómo es que en su gobierno esto tuvo lugar? ¿Conocía Correa que esto ocurrió? Y si no conocía, es una omisión enorme, gigantesca, por la cual también debería tener responsabilidad penal. Entonces yo creo que, compartiendo contigo sobre que el delito no fue necesariamente el más apropiado, ya habiendo sentencia, la trascendencia de este delito ya implica otros aspectos importantísimos de cara a lo que tiene que venir después. Completamente de acuerdo contigo, César, pero hay un elemento importante, pueblo ecuatoriano. Hoy, escuchándole a César, de esta organización delictiva, una organización criminal aquí en el país, nada más y nada menos conformada por las autoridades de más alto nivel del Estado ecuatoriano. Así es, eso es lo que Y dices. cuando tú manifiestas, César, y dices con claridad, ¿realmente conocía de esto Rafael Correa Delgado? ¿No conocía a Rafael Correa Delgado? Yo digo con total claridad. Yo creo que Rafael Correa Delgado conocía con claridad, con plenitud, con exactitud, todo lo que pasaba en todos los sectores económicos del país. Porque dicho sea de paso, César, quiero recordarle al país de que en todas las áreas económicas que hemos investigado la corrupción, la mayoría de esas denuncias con todas las evidencias y las pruebas, yo se las presentaba al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Él conocía con exactitud qué es lo que pasaba en las diferentes áreas. Por lo tanto, para mi forma de ver, César, no sé si tú compartes conmigo, para mí el principal responsable de todas las fechorías, de todo lo que pasó en el país, de todos los atracos económicos, a los fondos públicos en todas las áreas económicas y a todo nivel, es el expresidente de la República, que debería ser imputado.
Darle una prohibición de salida del país por parte de Fiscalía y que sea investigado de manera profunda para que realmente pague lo que tenga que pagar. Pero mira, o sea, lo que tú dices, que yo comparto, implica que entonces Rafael Correa era parte de esta organización criminal. Por supuesto. Y el ser parte de una organización criminal lo hace penalmente responsable, porque en general cuando se habla de este tema, la gran pregunta es decir, a ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los sobornos? ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿Dónde está digamos, la evidencia cierta, directa de que hubo un perjuicio en contra del Estado? La naturaleza, el carácter del delito de asociación ilícita, que ya después en el Código Integral Penal se diversifica entre dos delitos, asociación ilícita y delincuencia organizada, es que estamos hablando de delitos denominados medios. Claro. Delitos que se constituyen para cometer otros delitos. No importa si estos delitos se cometieron o no. Así es. Es decir, no importaría si es que hubo realmente cohecho, no importaría si es que hubo realmente peculado, no importaría si realmente hubo concusión, no importaría si hubo o no lavado de activos. Lo importante, lo que determina esta sentencia es que hubo el acuerdo para conformar una organización criminal que delinquía, que tenía la pretensión y el objetivo de delinquir en contra del Estado ecuatoriano. Solo eso ya configura el delito. Claro, sí. Y sí, pero además el Código Integral Penal y la misma Constitución de la República dice que en el caso de funcionarios públicos no hace falta incluso que haya habido una acción directa para constituir esta infracción, el delito, sino que haya habido la omisión. Es decir, cuando tú eres presidente de la República, o eres ministro de Estado, o eres, digamos, un funcionario en cuya responsabilidad se perpetra un cierto delito, que además es sostenido en el tiempo, porque esa es la diferencia en que, pongamos, hubo un acto de corrupción, tú como ministro, como presidente, no puedes controlar y no eres responsable por eso, pero si este se sostiene en el tiempo, en este caso estamos hablando desde al menos del año 2011 hasta el año 2017, 6 años, se lo realiza en forma continuada. Es decir, no es que ocurrió una vez eso fue sistemático. Eso te hace responsable por acción o por omisión. El artículo 322 de la Constitución es muy claro. El artículo 42 del Código Integral Penal, que establece los tipos de autoría de las infracciones o delitos penales, dice que un funcionario público puede ser responsable si es que comete directamente un delito, pero también es responsable si es que de manera continuada no hace lo que tiene que hacer para que ese delito no se deje cometer. Por lo tanto, Rafael Correa tiene responsabilidad penal por lo que ocurrió, por la asociación ilícita en la que incurrió su ex vicepresidente Jorge Glass. César, no quisiera dejar pasar por alto y ni quiero pasar al siguiente punto hasta que de pronto le digamos, el país estará pendiente y querrá saber, tú hablabas de la ruta del dinero. ¿Dónde está el dinero? Hablamos de 13.5 millones de dólares que le dieron a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de la República. ¿Dónde está esa plata? Conocemos de que ese dinero, o parte de ese dinero, o yo diría casi todo el dinero, el mismo Ricardo Rivera lo envió, lo transfirió hasta la China, hasta la empresa Glory International. Pero a su vez, el mismo testigo, Concienciado Santos, manifestaba de que al menos 5.5 millones de dólares depositaron o transfirieron también a la misma empresa Glory International en China como parte de los sobornos pagados al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a través de su tío Ricardo Rivera. Pero también resulta de que Glory International también manifiesta de que hace una transferencia a Telconet en Estados Unidos, a Tomislav Topic. ¿Qué sabes sobre esto, César? A ver, ¿cómo es el asunto? En realidad lo que está, digamos, fue determinado en el juicio es que Ricardo Rivera habría recibido, o recibió 16 millones de dólares más o menos, 16.1 millones de dólares. De esos 16 millones de dólares, 2 millones jamás llegaron donde él, sino que se quedó en manos de una empresa llamada Cosmac, que es además propiedad de Tomislav Topic. Es una de las empresas del grupo alrededor de Telconet. Entonces, en realidad estamos hablando de 14.1 millones de dólares. Ese es, digamos, lo que fue transferido y habría llegado a Ricardo Rivera. De esos digamos, 14 millones, más o menos 8.5 millones fueron entregados en efectivo por Concienciado Santos a Ricardo Rivera.
y unos 5.5 o 5.6 millones de dólares fueron enviados desde Gloria International, que es esta empresa, a Telconet. Y lo que se conoce es que con esos recursos se pagó, ¿no es cierto?, lo que sería del trabajo del cable submarino. Entonces, cable óptico. Y por lo tanto estamos hablando de una cantidad importante de recursos que fue utilizado para este proyecto, que como sabemos fue uno de los grandes proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos en el ámbito de donde Jorge Glass tenía control y dominio total. Entonces, y con una concesión para el Estado de más de 30 años. Así es. Tiene que investigarse y hay que pedirle a la Fiscalía que se investigue de quién realmente es esta empresa. Entonces, pero de lo que en este momento hablamos es de una cosa muy pequeña. Estamos hablando de 5.5, de 13 millones, es decir... Una cosa minúscula. O sea, es mucho dinero para cualquier ciudadano normal, ¿no es cierto? Pero en esta magnitud de corrupción que se dio en el país, no estamos hablando de los grandes negocios. Entonces, concordamos contigo, César, plenamente de que lo que hasta hoy hemos visto con respecto a Odebrecht, de esos 13 millones, 22 millones que fueron depositados a Gloria International, que de ahí vuelta pasaron a Telconet, Tomislatopi, que hay testaferrismo, es una minucia. Es una pequeñísima parte de la impresionante corrupción que vivimos en la última década perdida para el país. Y claro, y todo en impunidad. Por eso es que regreso yo al primer punto de nuestra conversación. O sea, en realidad, en este momento, para entender esta situación, hay que partir de este concepto de asociación ilícita y delincuencia organizada. Completamente de acuerdo contigo, César. Porque en realidad aquí no se trata solo de decir, bueno, hubo peculado, hubo cohecho, hubo, lavado de activos, hubo concusión, sí, hubo todo eso. Pero eso ha habido siempre. Claro que sí. Eso ha habido siempre. Lo que no hubo antes, posiblemente es que un grupo de públicos, de funcionarios públicos y personas privadas y particulares se han constituido en una organización criminal, o sea, para tomarse el Estado. El alto poder del Estado. Exacto, digamos, para tomarse el Estado, ¿no? Por la vía electoral. Por la vía electoral. Para ya en el Estado perpetrar delitos en contra del Estado. Cohecho, concusión, peculado. Eso me parece que es lo novedoso. Con un agravante, César, un agravante pueblo ecuatoriano, que esta organización delincuencial tuvo toda una estructura del Estado para protegerles por todas las fechorías cometidas. Entonces hay dos cosas: o aquellos organismos de control eran parte de esta organización delincuencial, o simplemente cuidaban las espaldas de esta organización delincuencial que prácticamente estuvo al frente del país por 10 años. Pero mira, es que lo que sucede es que, voy a lo que tú dices porque es muy importante, porque entonces, si ya pensamos y por eso te digo, sí, en realidad el delito de asociación ilícita, en mi perspectiva, fue el delito que escogieron para un poco blindar el tema y ponerlo bien. Pero en el fondo, el que haya una sentencia por asociación ilícita, más bien devela el carácter de la transformación que sufrió el fenómeno de la corrupción en las últimas décadas en el Ecuador. Y entonces se constituye una organización criminal y para que esta organización criminal funcione y perpetre los otros delitos, ¿qué se hace? Se cambia la Constitución, se cambia la ley de contratación pública, se cambia la ley de la Contraloría, se firman innumerables decretos de emergencia, se toman las funciones del Estado y se hace que los organismos de control estén totalmente en manos del Ejecutivo. Se neutraliza el papel fiscalizador y de control político de la Asamblea. Ocurre lo que ocurrió contigo como legislador, de que porque presentas una denuncia sin autorización de la Asamblea, te exigen un juicio penal, te quitan la inmunidad, te quitan el cargo. ¿Sí? Entonces, y con una tremenda persecución. Exactamente. Entonces lo que tenemos, si me permites, es todo un marco jurídico, un marco constitucional y un conjunto. Se cambia la organización de la función ejecutiva para lo que antes estaba dividido en diferentes ministerios, articularlos, englobarlos en lo que se denominan los sectores estratégicos y entregarle a una sola persona, Jorge Glass. Es decir, se hacen transformaciones a nivel administrativo, constitucional, legal, jurídico, para que esta organización criminal pueda funcionar, legalizando sus acciones. Claro. Sí, sin lugar a dudas, César, contigo podríamos pasar toda la tarde conversando sobre este tema, porque tú conoces muy bien y manejas muy bien el tema jurídico, porque tú fuiste uno de los protagonistas para que hoy tengamos ya un vicepresidente de la República, justamente preso en la cárcel. Pero no quiero dejar de topar contigo, César, lo que pasó en la Asamblea Nacional.
Recordemos que ahí estaba ventilándose un juicio político en contra del ex vicepresidente de la República y que obviamente a través de la elección de la vicepresidenta de la República tomaron como un pretexto absurdo para suspender un juicio político en el Parlamento, cuando la Constitución de la República y las mismas leyes ecuatorianas no lo permiten ni facultan aquel tipo de acción que hizo la Comisión de Fiscalización. ¿Qué opinas sobre esto, César? Déjame contestar esta pregunta siguiendo el hilo del anterior. Perfecto. Y es que, en realidad, esta organización criminal, esta organización delincuencial, digamos, sufrió un golpe, que es el apresamiento y después sentencia en primera instancia de algunos de sus miembros. Bueno, un pequeño golpe. Un pequeño golpe. Pero lo que uno puede llegar a entender, me parece a mí, y debería interpretar, es hasta qué punto esta organización criminal sigue o no todavía funcionando. Sigue todavía o no entronizada y apoderada de una parte del Estado. Si te puedo contar algo anecdótico de este juicio, es para mí algo patético y hasta diría en lo humano desgarrador, es la soledad de Jorge Glass. Cómo él, de ser uno de los hombres más poderosos, después de Correa, el hombre más poderoso del gobierno. Claro que sí. Con influencia, con poder, con todo. Y que manejaba el sector más importante del país, sectores estratégicos. Poco a poco se fue quedando solo. Claro. Poco a poco se fue quedando en la más completa soledad. Y finalmente el grupo que supuestamente debía... ¿Te da pena de Jorge Glass? Sí, por supuesto, en humano, sí. Como ser humano. Me da mucha tristeza por él, por el país, por su familia. No, porque adentro de un juicio hay un drama humano. Pero si tú ves ahí, es cómo en realidad ves el personaje que está en la cúspide, termina en la más completa soledad. Claro. Y el aparato del Estado... Y hasta ahí yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta organización criminal ya sigue funcionando? Ya cayó uno en el camino, pero sigue funcionando. Por eso es que yo hasta te podría decir, y te lo digo con franqueza, yo temo por la vida de Glass. ¿Tú crees que le pase algo en la cárcel? Es que es el que conoce todo, pues. Conoce todo. Y entonces ahí hay una razón para que no hayan permitido que el juicio político continúe. El temor a que él pueda destaparse. Que él pueda y decir muchas cosas que él debe conocer. Pero por supuesto, Clever, o sea, el momento que Glass pase de este papel ficticio que le inventaron de que era un mártir de la revolución y se dé cuenta que ahora le sobrevienen no solamente y que lo abandonaron. Y lo abandonaron, claro. Exactamente. Entonces, ese momento, lo que puede suceder, lo que yo diría debería suceder, lo que yo le recomendaría que pase al mismo Jorge Glass, es que se transforme en colaborador eficaz de la justicia, pues. Y que caigan todos. ¿Por qué tiene que él pagar 20, 30 años de cárcel? Mientras el jefe principal de la banda, que yo creo que es Rafael Correa, está pasando un exilio dorado en Bélgica. No, ahora está haciendo campaña por el no aquí en Ecuador. Pero por unas 2 semanas más. Pero de ahí se va a regresar a Bélgica. Pero hay que tratar de no dejarlo ir, pues hay que pedirle a la justicia ecuatoriana, al fiscal general del Estado, que lo detenga, que lo retenga, hasta que al menos rinda las versiones de tantas denuncias, presentadas en contra de él. Absolutamente, pero si tú ves, entonces es así como funcionan este tipo de organizaciones. Entonces tú, para tu forma de ver, ¿tú crees que lo que pasó en la Asamblea Nacional simplemente fue otra protección, y ya no a Jorge Glass, sino una autoprotección para los mismos miembros de la Asamblea Nacional y los demás miembros de esta banda criminal? O sea, yo creo que en realidad hay que comenzar a manejar esa hipótesis. A mí me parece completamente claro. A mí me parece que hay que manejar la hipótesis de que en realidad esto es mucho, o sea, creo que en eso coincidimos. Lo del juicio de asociación es una cosa pequeñita en comparación al gran esquema de corrupción. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, César, de que el pretexto que tomó, que asumió la Comisión de Fiscalización o la presidenta de esa comisión es completamente absurdo? Sí, si el juicio político inició antes de que deje de ser vicepresidente Jorge Glass, ese juicio tenía que concluir. Imagínate un Jorge Glass hablando, teniendo la oportunidad de la tribuna pública para hablar a los mismos excoidiarios que lo abandonaron. Terrible. A los mismos que lo traicionaron. ¿Qué es lo que hubiera dicho? Entonces yo te digo, la lógica política, detrás de apurar rápidamente, porque mira, uno desde la lógica, desde un pensamiento, digamos, más racional, más estratégico, yo decía, no, el presidente Moreno va a esperar el resultado de la consulta y va a demorar para enviar la terna y que se nombre el vicepresidente. No, más bien, todo pasó rapidísimo.
se vino la terna, vino la elección. O sea, 70 asambleístas se prestaron para este show y este juego y esta burla al pueblo ecuatoriano. Yo no te puedo decir que, o sea, porque yo solamente hago una reflexión. O sea, ¿se prestaron o no conocían o pecaron de ignorancia total? ¿O qué es lo que pasó? Lo que yo digo es que el juicio a Jorge Glass, el político Jorge, le daba una tribuna en la cual él se iba a enfrentar, le iban a juzgar quienes le traicionaron y por lo tanto, siguiéndole la legítima defensa, él tenía la tribuna con todo el país escuchándole para que él diga posiblemente lo que ahora quiere decir. Ahora ya no existe, ya no puede decir. Estoy seguro que no vuelve a dar una entrevista a ningún medio internacional. Completamente claro. Estoy seguro que desde aquí se transforma en un reo más. Te dejo contar una anécdota pequeñita. Rapidísimo, César, porque Eddie ya me está haciendo ojitos desde ya por el tema del tiempo. Dale, Eddie. Dale, César. Jorge Glass, hasta el día de la sentencia, entraba a la sala de audiencias como el vicepresidente, con escolta, con toda la parafernalia y la prepotencia. Y muy valiente, ¿no? La prepotencia del poder del correísmo. Después, el instante que dictaron la sentencia, se terminó la sentencia, y ese momento se cerraba, hubo un cordón policial que vino y cerró todo, y Jorge Glass salió como un reo más. Queremos agradecer en esta ocasión a César Montúfar por habernos acompañado en esta entrevista, una entrevista muy importante, y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en un nuevo programa en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,